Hola y bienvenido nuevamente a este canal. Este es el primero de una serie de 3 videos en los que vamos a hablar acerca de los gestores de referencias bibliográficas y a explicar de manera específica el gestor de referencias Zotero. Esta es la agenda de los 3 videos. En este, que es el primer video, vamos a hablar acerca de los conceptos sobre gestores de referencias, citaciones, manuales de estilo y cuáles son los gestores de referencias que hay disponibles. Después, en el segundo video, vamos a explicar cómo utilizar Zotero, cómo se puede usar la versión de escritorio y la versión web de Zotero, cómo se puede integrar Zotero con un navegador, con un browser mediante un plugin, mediante un add-ons, un complemento, cómo se pueden crear referencias de manera manual, cómo las podemos importar desde un fichero que se haya exportado a alguna plataforma de referencias bibliográficas, o cómo se puede leer la metadata directamente desde un sitio web en el browser. Y en el tercer video ya vamos a explicar cómo se hace la integración de Zotero con los 3 principales editores de texto: Google Docs, LibreOffice y Microsoft Word, cómo escoger un manual de estilo para usarlo con Zotero, y finalmente cómo se hacen las citaciones en un documento que esté escribiendo y cómo se genera la tabla o la lista de referencias. Comenzando este primer video, vamos a usar estas preguntas orientadoras para hablar al respecto de los gestores de referencia. Y entonces lo primero que tenemos que dejar claro es por qué es importante usar un gestor de referencias. Tenemos que dejar claro qué es un gestor de referencias, explicar qué es una citación, qué es una referencia, hablar acerca de los manuales de estilo, explicar cómo se hacen citas, cómo se hacen referencias, para finalmente aterrizar en la parte práctica de los gestores de referencia como Zotero y cómo se pueden usar. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio de escribir documentos, antes de escribir siempre tenemos que leer. Y básicamente estamos en un proceso cíclico en el que leemos, escribimos y publicamos. Y eso que publicamos va a ser parte posteriormente de un acervo de documentos escritos que otros van a leer para escribir y publicar nuevamente. Y eso no es algo nuevo, no es algo de la era de los computadores, no es algo de la revolución 4.0, ni de la cuarta revolución industrial, ni de la transformación digital. Esto es algo que existe desde hace muchísimos siglos y ha venido evolucionando con el tiempo, y en este momento de la humanidad pues hablamos de gestores de referencias, que es el objetivo del video. Y entonces, para que lo entendamos mejor, tenemos este mapa conceptual. Cuando nosotros vamos a escribir un documento, normalmente académico, científico, documento formal, tenemos que respetar los derechos de autor. Entonces, normalmente lo que nosotros escribamos va a estar fundamentado en un trabajo que hemos hecho nosotros, las personas o los equipos de trabajo, a través de observaciones, de experimentos. Vamos a utilizar datos y vamos a hacer un aporte intelectual. Pero además de eso, leemos documentos, consultamos una serie de documentos fuente. Esos documentos pueden ser libros, pueden ser artículos de revistas, y hoy en día en el mundo tecnológico pues puede ser cualquier tipo de documento digital. Y luego con eso es que escribimos nuestro documento y empezamos a publicarlo. Pero como nosotros hemos usado unos documentos fuentes, tenemos que respetar los derechos de autor y tenemos que hacer algo que se llama citar a los autores. Y entonces, en la medida en que nosotros vamos leyendo documentos, tenemos que ir recopilando la referencia de esos documentos que nosotros leemos para citarlos. Y para hacer eso que se llaman las citaciones y las referencias, debemos aplicar o seguir unos manuales de estilo. Y hay muchos manuales de estilo. Hoy en día la gente conoce APA. Antiguamente uno conocía Icontec. Hoy en día APA se ha vuelto muy famoso y se han olvidado de Icontec. Muchos millennials, por ejemplo, no saben nada de Icontec, pero Icontec sigue siendo la norma técnica colombiana, que es el manual de estilo a utilizar. Sin embargo, usan APA. En el campo de la ingeniería usamos IEEE, pero hay muchos otros. Está Vancouver, está Chicago, que es el más antiguo, está MLA, está el modelo latino, que es en el que se basa Icontec, y hay muchos otros. Al final del video hay unas referencias a un libro donde van a explicar todos los manuales de estilo. Esos manuales de estilo no solamente nos explican cómo citar documentos, cómo referenciarlos, sino que también nos dan guías, lineamientos, normas sobre cómo escribir, sobre el estilo de la escritura y sobre el formato del documento. Cosas como los márgenes de las hojas, la paginación, el encabezado, el pie de página, cómo hacer tablas, cómo hacer figuras, cómo enumerarlas. Todo eso hace parte del manual de estilo.
En nuestro caso particular vamos a concentrarnos únicamente en lo que corresponde a las citaciones y a las referencias. Y eso en realidad no es algo fácil de hacer. Necesitamos usar técnicas especializadas, necesitamos usar herramientas, instrumentos y seguir un procedimiento específico de acuerdo al estilo de citación que tengamos que aplicar. Entonces, antiguamente le enseñaban en la escuela a los estudiantes, nos enseñaban a nosotros algo que se llama la ficha bibliográfica. Y la ficha bibliográfica es una herramienta que nos permite ir llevando un registro de los documentos que nosotros leemos y que vamos a utilizar como insumo para escribir, los que vamos a usar como referencia. Y entonces en esa ficha bibliográfica normalmente lo que nosotros tenemos que consignar es quién dijo qué y cuándo lo dijo, como mínimo. Es decir, cuáles son los autores del documento, cuál es el título del documento y cuál fue la fecha de publicación del documento. Hay otros datos como por ejemplo el ISBN del libro, cuando es un libro, el ISSN de la revista, la editorial, una serie de información adicional. Y en el mundo digital pues está la URL, la dirección, el vínculo de internet para encontrar el documento. Y entonces comienzan a salir una serie de conceptos, pero todos esos conceptos se aplican a minimizar el plagio, a garantizar el respeto de los derechos de autor. Y es que si yo en mi documento hago una afirmación, pues como lo mostrábamos en el mapa conceptual anterior, esa afirmación tiene que estar sustentada en observaciones, en experimentos, en datos, en aportes intelectuales, pero sobre todo tiene que estar sustentada en documentos fuente, documentos que otras personas anteriormente ya habían escrito y publicado sobre temas relacionados a los cuales yo estoy investigando, sobre los cuales yo quiero escribir o referir. Y entonces esa ficha bibliográfica pasa a integrar el ejercicio de leer, escribir, publicar, y la ficha bibliográfica pues nos ayuda a citar. Entonces aquí tenemos un ejemplo utilizando el formato APA, el estilo APA. Entonces aquí tenemos un documento, esto es un fragmento de una tesis de doctorado. En la parte inferior está el vínculo a la tesis de doctorado. En la parte superior vemos el texto y en recuadros azules están las citaciones y en la parte inferior está la referencia. Entonces coloqué solo una de las muchas citaciones que están allá. Vamos a hacer una lectura rápida de este texto. Entonces acá dice: durante las últimas décadas se ha presentado un creciente interés y necesidad en la formulación, implementación y estudio de estrategias que ayuden a construir y conservar ventajas competitivas en el mercado. Eso que yo estoy diciendo allí está sustentado en unos autores. Está sustentado en el señor Johansen, Olsen y Lumpkin, que escribieron un documento en el año 2001. Está sustentado en el señor Porter, que hizo un documento en el año 2006. Y en los señores Ram, Wu y Tag en el 2014. Y así en el resto del párrafo. Y entonces en la parte inferior vemos que aparece la referencia de uno de los autores, de la primera citación que había. Y entonces aquí ya tengo los datos de los autores, el título de la publicación, los datos de la revista donde se publicó, las páginas, y además tengo la URL con el DOI, que es el documento, el identificador del documento, para encontrar ese artículo que yo estoy referenciando. Y entonces esto es un ejemplo con el formato APA. Pero yo puedo tener el formato IEEE, aquí hay otro ejemplo con formato IEEE, y en el caso del IEEE las citaciones son números consecutivos. Entonces yo estoy diciendo, 5 de los 10 documentos plantean la idea de que cloud computing es una moda, usando términos en inglés como hype, buzzword, fad y fashion. Y ahí están las citaciones desde la 18 hacia la 22. Y así con el resto del párrafo. Entonces en la parte derecha está el ejemplo de cómo se harían las referencias para esas citaciones usando el estilo IEEE. Entonces tenemos dos ejemplos, el estilo APA, el estilo IEEE, para ejemplificar ese ciclo creativo de leer, escribir y publicar utilizando una ficha bibliográfica para citar, para hacer referencias de acuerdo a un manual de estilo. Pero ¿qué ocurre? Que esa ficha bibliográfica tendríamos que hacerla para cada documento que nosotros leamos. Si leemos 2 o 3 documentos, pues es sencillo llevar esa ficha bibliográfica de una manera manual. Pero en la vida real, para un artículo medianamente riguroso, tenemos que usar entre unas 20 o 30 referencias, normalmente. Y entonces tengo que utilizar algo más automático porque hacer la ficha de manera manual no tendría mucho sentido. Y resulta que ese mundo real en el que estamos hoy, pues ya no es un mundo de papel,
ya no es un mundo de máquinas de escribir, ya no es un mundo de manuscritos, sino que es un mundo de Internet, de la www. Y entonces en Internet usamos fuentes como Wikipedia, como Google Scholar, o fuentes más especializadas como Web of Science, como Scopus, como SatDirect, o en el caso nuestro de computación, como la librería digital de ICM. Pero además de usar esas fuentes, entre muchas otras, también tenemos que utilizar editores de texto especializados. Entonces usamos Word, o usamos Google Docs, o usamos LibreOffice, es decir, usamos cosas automáticas, no cosas manuales. Entonces la ficha bibliográfica ya se nos queda muy pequeñita para todas esas fuentes de información, para todas esas herramientas automáticas que tenemos que utilizar en el mundo moderno. Y por eso es que surge la necesidad de usar el gestor de referencias. Entonces digamos que el gestor de referencias se convierte como en la herramienta que me permite automatizar las fichas bibliográficas de la mano con todo ese mapa conceptual que vimos previamente y aprovechando todas las fuentes de información y todas las herramientas de edición de texto y de edición de documentos digitales que podemos emplear en el mundo moderno. Entonces, aterrizando el concepto de gestor de referencias, podemos decir que un gestor de referencias es una herramienta para automatizar el almacenamiento, la organización, la recuperación, la referencia y citación de documentos, usando cualquier manual de estilo e integrado con editores de texto como Word, Google Docs, LibreOffice, LaTeX, que lo usan mucho en temas de computación y matemáticas, entre otros. Y entonces básicamente el gestor de referencias se convierte como en una especie de base de datos. Es una base de datos porque me automatiza el almacenamiento, la organización y la recuperación de las referencias. Pero además de eso, también nos ofrece la posibilidad de integrarnos con los manuales de estilo, con los editores de texto para que todo se haga de manera automática y de manera ágil. Entonces, resumiendo todas estas ideas, tenemos que hablar de un montón de gestores de referencias que ustedes pueden encontrar en el mercado. Y entonces ustedes pueden ir a leer acerca de Zotero, Docear o JabRef, que son gestores de referencias bibliográficos open source, abiertos. Pero también podemos hablar de Mendeley, de EndNote y de EasyBib, que son gestores de referencias privados, son cerrados. Cualquiera de ellos los podemos usar de manera libre, pero no todos son abiertos, no todos son open source. Algunos tienen unos costos, unos límites de costos, otros no. Algunos son completamente libres, otros no lo son. Algunos requieren licencia, otros no la requieren. Nosotros promovemos el software libre desde el semillero Silos y por eso en estos videos vamos a hablar acerca de Zotero. Zotero es muy parecido a Docear y a JabRef. Zotero es muy parecido a Mendeley porque todos los gestores de referencia usan la misma filosofía y todos se integran con los editores de texto y con los manuales de estilo y el concepto pues es genérico. Entonces vamos a hacer un resumen usando el mapa conceptual que venimos trabajando. Entonces en este resumen las personas o los equipos de personas leen documentos fuentes, además de los experimentos, además de las observaciones, de los datos y del aporte personal, leen documentos fuentes. Esos documentos fuentes pueden ser libros, artículos, documentos multimedia, imagen, audio, video, páginas web, sitios web, blog, publicaciones en redes sociales, Facebook, Twitter, hoy en día TikTok, leyes, decretos, temas normativos o incluso los apuntes, las presentaciones en clase de un profesor. Sobre todo hoy en día que estamos por el tema de pandemia virtuales, entonces uno podría citar el video en el que el profesor dijo determinada definición o en el que dijo determinado concepto. Eso uno podría citarlo eventualmente para algún tipo de documento de trabajo. En función de esos documentos fuentes escribimos un documento de divulgación que eventualmente se va a publicar. Y ese documento de divulgación debe respetar los derechos de autor, por lo tanto debe hacer citaciones, debe relacionar la lista de referencias. Las citaciones, como lo mostramos en el ejemplo, se corresponden con las referencias y ambas, las citaciones y las referencias, siguen un manual de estilo. Y hay muchos manuales de estilo. Y ahí hay una lista de ejemplos de manuales de estilo. Y todo eso lo automatizamos con los gestores de referencia. Y ahí hay una lista de gestores de referencia. Y repito, en estos videos vamos a explicar Zotero. Esos son básicamente los conceptos. Quienes no conozcan del tema, lógicamente, pueden inicialmente sentirse abrumados por tantos conceptos y confundidos, pero en la medida en que vayan viendo los videos y vayan aprendiendo a usar Zotero, lo entenderán.
quienes ya conocen los conceptos, quienes ya han presentado artículos y libros, quienes ya trabajan en el entorno académico, pues ya tendrás más claro con ese mapa conceptual las ideas y entenderán la importancia de comenzar a usar la herramienta automática, el gestor de referencias, en lugar de seguir haciendo el trabajo a mano. Y cuando miremos los demás videos se darán cuenta lo interesante de hacerlo automático. Bien, finalmente unas referencias. Entonces, además de que ustedes puedan consultar la documentación de los gestores de referencia que están en la parte derecha, les recomiendo de manera muy personal este libro que está en la parte izquierda y lo van a encontrar en internet de manera abierta, que es un manual de citas y referencias bibliográficas y que les habla no solamente de las normas APA e IEEE, que son las más conocidas, sino que también les habla del modelo latino, del estilo Chicago, del MLA y del Vancouver. Y entonces en ese libro es conveniente que lo lean, van a entender muy bien el concepto de citación, el concepto de referencia, van a entender la importancia de usarlo y además van a leer acerca de gestores de referencias como estos que vamos a comenzar a explicar. Entonces los invito a que vean el siguiente video donde vamos a explicar cómo utilizar Zotero y luego el tercer video donde vamos a explicar cómo integrar Zotero para ya escribir un documento. Entonces eso era todo en este primer video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.